La noche estaba en silencio, pero tu mente no. Te acuestas, cierras los ojos y de inmediato aparecen las escenas. Conversaciones que ya pasaron, decisiones que quizá fueron un error, futuros posibles que aún no existen pero que tu cabeza reproduce como si fueran reales. El cuerpo está quieto, pero por dentro algo no deja de correr. El pecho se aprieta, la respiración se vuelve corta y sin darte cuenta estás luchando contra pensamientos que no puedes tocar, pero que pesan como si fueran de hierro. Tal vez nadie te enseñó esto, pero la ansiedad no llega gritando, llega en voz baja. Se disfraza de preocupación responsable, de solo quiero estar preparado, de estoy pensando en soluciones. Y así, poco a poco, la mente se acostumbra a vivir en lugares donde el cuerpo nunca estuvo. Mañanas que no han ocurrido, problemas que aún no existen, miedos que solo viven en la imaginación, pero que se sienten reales. Los antiguos estoicos observaron este fenómeno hace siglos, sin pantallas, sin notificaciones, sin el ruido constante del mundo moderno. Y aún así llegaron a una conclusión incómoda y liberadora al mismo tiempo. No es la vida la que nos atormenta, es la forma en que la sostenemos en la mente. Ellos entendieron algo que hoy parece olvidado, que la paz no se encuentra huyendo de los pensamientos, sino aprendiendo a mirarlos sin obedecerlos. Imagina por un momento cómo sería tu día si tu mente dejara de adelantarse al desastre, si el ahora, con todo lo que trae, fuera suficiente, si no necesitaras tenerlo todo bajo control para sentirte a salvo. Esa calma no es un privilegio reservado a unos pocos, es una habilidad, y como toda habilidad, puede aprenderse, entrenarse y fortalecerse. Hoy vamos a caminar juntos por ideas que no buscan calmarte por unos minutos, sino enseñarte a relacionarte de otra forma con tu mente. No desde la lucha, sino desde la claridad. No desde la negación, sino desde la aceptación consciente. Porque cuando entiendes cómo nace la ansiedad, también descubres cómo empieza a perder su poder. Y tal vez, sin darte cuenta, este sea el momento en el que algo dentro de ti empieza a soltarse. Hay un momento casi imperceptible en el que la ansiedad empieza a tomar forma. No llega cuando las cosas salen mal, sino justo antes, cuando la mente intenta adelantarse a la vida. Es ese impulso de querer prever cada resultado, de controlar cada variable, de asegurarse de que nada se salga del guión. Y ahí, sin notarlo, comienza el desgaste. Porque el problema no es pensar. El problema es creer que puedes dirigir lo que nunca estuvo en tus manos. Los estoicos lo observaron con una claridad brutal. Gran parte del sufrimiento humano nace del intento de dominar lo que no depende de nosotros. El clima, las decisiones ajenas, el pasado, el futuro, la opinión de los demás. La mente se aferra a todo eso como si soltarlo fuera peligroso. Pero cuanto más aprieta, más se cansa. La ansiedad no es otra cosa que esa tensión constante entre lo que es y lo que desearías que fuera. Piensa en cuántas veces tu mente se ha resistido a la realidad. Aceptar un no, aceptar una pérdida, aceptar una espera, aceptar que algo no salió como planeabas. La resistencia no cambia los hechos, solo prolonga el malestar. Es como empujar una puerta que dice «jale». El esfuerzo aumenta, pero no avanzas. La calma, en cambio, empieza justo cuando reconoces el límite de tu control y dejas de pelear con él. Aceptar no significa rendirse ni volverse pasivo. Significa ver con honestidad dónde termina tu poder y dónde empieza la vida. Significa invertir tu energía en lo que sí puedes gobernar, tus juicios, tus decisiones, tu forma de responder. Cuando la mente entiende esto, algo se afloja por dentro. La respiración se vuelve más profunda. El cuerpo deja de estar en alerta constante. Y la ansiedad, privada de su combustible principal, empieza a perder fuerza. Tal vez hoy no puedas cambiar todo lo que te preocupa, pero sí puedes dejar de exigirle a tu mente que cargue con lo imposible.
Y en ese gesto simple, casi silencioso, comienza una libertad que pocos conocen. Hay situaciones que parecen golpearte de repente. Una palabra maldicha, un mensaje que no llega, una mirada que interpretas como rechazo. En apariencia, todo ocurre afuera, pero si observas con honestidad, el verdadero impacto no viene del evento en sí, sino del significado que tu mente le asigna en cuestión de segundos. Ahí es donde empieza la agitación. Ahí nace la ansiedad. Epicteto lo expresó con una sencillez que incomoda. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Entre lo que sucede y lo que sientes hay un espacio invisible, casi automático, donde aparece un juicio. Esto es terrible. No debería estar pasando. No voy a poder con esto. Ese diálogo interno ocurre tan rápido que lo confundes con la realidad misma, pero no lo es. Es solo una interpretación. Piensa en dos personas enfrentando la misma situación. Una la vive como una catástrofe, la otra como un desafío incómodo pero manejable. El hecho es idéntico. Lo que cambia es la historia que cada mente decide contar. Cuando no cuestionas ese relato interno, le entregas el control total de tu estado emocional. Y la ansiedad se instala como una consecuencia lógica. El entrenamiento estoico no consiste en negar lo que sientes, sino en aprender a observar el pensamiento antes de creerlo. Preguntarte con calma, ¿esto que estoy pensando es un hecho o es solo una valoración? ¿Estoy reaccionando a la realidad o a una versión exagerada creada por mi miedo? En ese instante de claridad, el pensamiento pierde autoridad. Ya no manda, ya no domina. Cuando comprendes que no todo lo que piensas es verdad, ocurre algo sutil pero poderoso. La mente deja de ser un juez implacable y se convierte en una herramienta. Y la ansiedad, que se alimenta de juicios extremos, empieza a disolverse cuando ya no encuentra una narrativa a la cual aferrarse. No puedes evitar que los eventos ocurran, pero sí puedes aprender a no añadirles una carga que nunca tuvieron. Y en ese gesto silencioso comienza una libertad que pocos conocen. La mente tiene una costumbre peligrosa: vivir adelantada. Mientras tu cuerpo está aquí, respirando, sentado, escuchando estas palabras, una parte de ti ya se fue. Está en mañana, en la próxima semana, en una conversación que aún no sucede, en un problema que todavía no existe. Y en ese viaje imaginario, la ansiedad encuentra su territorio favorito. Los estoicos lo entendieron con una lucidez casi incómoda. El futuro no existe en el presente. No es algo que puedas tocar, resolver, ni controlar ahora. Sin embargo, la mente insiste en traerlo, en fragmentos, en escenarios hipotéticos que se sienten urgentes y reales. Así nace la preocupación, como una proyección mental que se repite tantas veces que el cuerpo cree que ya está ocurriendo. Observa cómo funciona. Un pensamiento aparece. ¿Y si algo sale mal? Luego otro lo refuerza. Debería estar preparado. Y sin darte cuenta, estás reaccionando emocionalmente a una historia que solo vive en tu cabeza. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración cambia. Todo por algo que aún no ha sucedido y que tal vez nunca suceda. El estoicismo no te pide que ignores el futuro, sino que lo pongas en su lugar. Planificar es un acto racional. Preocuparse sin fin es un acto de desgaste. Cuando traes tu atención de vuelta a la hora, descubres algo revelador. Este momento, tal como es, suele ser manejable. No perfecto, no ideal, pero suficiente. Y eso ya es mucho. Cada vez que tu mente se escapa hacia lo que podría pasar, tienes la oportunidad de recordarte algo simple y poderoso. El único tiempo en el que puedes vivir, decidir y actuar es este, el presente. Aquí no existen las catástrofes imaginadas, solo acciones pequeñas y reales que sí están bajo tu alcance. Cuando dejas de alimentar escenarios futuros con tu energía emocional, la ansiedad se queda sin escenario y poco a poco la mente aprende a descansar donde siempre debió estar, en el ahora. Hay una lucha silenciosa que muchas personas mantienen a diario sin darse cuenta. No es contra los demás ni contra las circunstancias, sino contra la realidad misma.
Es ese rechazo interno que aparece cuando algo no sale como esperabas, cuando la vida toma un rumbo distinto al que habías imaginado. La mente se tensa, repite «esto no debería ser así», y en esa resistencia constante, la ansiedad encuentra un terreno fértil. Los estoicos hablaban de aceptar lo inevitable no como un acto de resignación, sino como una forma profunda de inteligencia emocional. Entendían que hay hechos que no pueden cambiarse, por más que los analices, los temas o los sufras. Cuando te opones mentalmente a ellos, no los modificas, solo prolongas el dolor. Es como remar contra una corriente que no se va a detener por tu cansancio. La calma comienza en el momento en que dejas de exigirle a la realidad que sea diferente. No porque te guste lo que ocurre, sino porque reconoces que ya está ocurriendo. Esa aceptación no apaga tu fuerza, la ordena. Libera energía que antes estaba atrapada en la queja, en la frustración, en el «y si hubiera», y esa energía vuelve a ti en forma de claridad. Observa cómo se siente cuando aceptas algo que no puedes cambiar. El cuerpo se relaja un poco. La respiración se vuelve más lenta. La mente deja de girar en círculos. No es magia, es consecuencia. Resistirse mantiene el sufrimiento activo. Aceptar lo inevitable lo deja pasar, como una ola que, en lugar de enfrentarse, atraviesas. Cuando entiendes esto, descubres que la paz no depende de que todo salga bien, sino de tu capacidad para no pelear con lo que ya es. Y en esa aceptación consciente, la ansiedad pierde su fuerza, porque ya no encuentra una mente dispuesta a luchar contra la vida. La mente tiene una habilidad inquietante para imaginar finales trágicos con una facilidad asombrosa. Basta un pequeño estímulo, una señal ambigua, una duda mínima, y de inmediato empieza a construir escenarios de pérdida, fracaso o dolor. No porque quiera hacerte daño, sino porque cree que anticipar lo peor es una forma de protección. Pero ese mecanismo, cuando se vuelve constante, termina agotándote por dentro. Los estoicos observaron este patrón con claridad. La mente se cansa no por lo que vive, sino por lo que anticipa. Pasas horas, días, incluso años, sufriendo por desgracias que aún no han ocurrido. Y lo más revelador es esto: la mayoría nunca ocurre. Sin embargo, el desgaste emocional ya se pagó. El cuerpo ya pasó por la tensión, el miedo, la angustia, todo por posibilidades imaginadas. Piensa en cuántas veces te preocupaste intensamente por algo que al final no sucedió, o sucedió de una forma mucho más simple de lo que habías imaginado. La ansiedad no te preparó mejor, solo te robó energía. Los estoicos entendían que sufrir por adelantado no te vuelve más fuerte, solo te vuelve más cansado. El entrenamiento consiste en reconocer ese impulso de anticipación y no seguirlo automáticamente. No se trata de decirte que todo saldrá bien, sino de recordarte que no sabes cómo saldrá. Y mientras no lo sepas, no tiene sentido vivir todas las versiones posibles del dolor. Cada vez que tu mente se adelanta, te está pidiendo atención. Tú decides si se la das. Cuando dejas de ensayar tragedias en tu cabeza, recuperas espacio interno. La mente se vuelve más ligera. El presente deja de estar contaminado por miedos que aún no existen. Y poco a poco comprendes algo esencial. No necesitas cargar hoy con sufrimientos que tal vez nunca serán reales. Hay algo que la ansiedad intenta ocultarte constantemente. El momento presente casi siempre es más llevadero de lo que tu mente imagina. Cuando estás aquí, de verdad aquí, no en lo que fue ni en lo que podría pasar, descubres que puedes manejar lo que tienes delante. Un paso, una decisión, una respiración. Nada más. Y eso es suficiente. Los estoicos entrenaban su atención como quien entrena un músculo. Sabían que la mente, cuando se dispersa entre pasado y futuro, se debilita. Pero cuando se ancla en el ahora, recupera estabilidad. El presente no exige que resuelvas toda tu vida, solo te pide que respondas a este instante. Y eso, incluso en medio de la dificultad, es posible.
Observa cómo cambia tu estado cuando dejas de pensar en todo lo que falta y te concentras en lo que estás haciendo ahora mismo. El cuerpo se alinea, la respiración se vuelve más profunda. La mente deja de saltar de un escenario a otro, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los estás cargando todos a la vez. El ahora tiene una cualidad que el futuro no posee. Es concreto. Aquí sabes qué puedes hacer y qué no. Aquí puedes actuar con claridad. Por eso el presente siempre es manejable, incluso cuando es incómodo. La ansiedad, en cambio, necesita amplitud, necesita múltiples escenarios abiertos para crecer. Cuando cierras ese abanico y te quedas con lo inmediato, pierde fuerza. Cada vez que sientas que la preocupación te arrastra, vuelve a lo simple. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué depende de ti en este momento? Esa atención, sostenida con calma, se convierte en un refugio. Y con el tiempo, la mente aprende que no necesita huir hacia adelante para sentirse a salvo. Existe una creencia silenciosa que muchas personas arrastran sin cuestionar, que pensar más es sinónimo de tener más control. Pero los estoicos descubrieron lo contrario. Una mente que no sabe detenerse no es una mente poderosa, es una mente agotada. La tranquilidad no nace de acumular pensamientos, sino de aprender a dirigirlos. La autodisciplina mental no es rigidez ni represión, es la capacidad de decidir qué ideas merecen espacio y cuáles no. Cuando la mente salta sin rumbo, reaccionando a cada estímulo, a cada recuerdo, a cada posibilidad imaginada, la ansiedad se vuelve constante. No porque la vida sea demasiado intensa, sino porque la mente no tiene límites. Pensar menos no significa ser indiferente, significa ser selectivo. Es dejar de repetir historias que no aportan claridad, dejar de dialogar con el miedo como si fuera una voz autorizada. Los estoicos practicaban esta contención interna con intención. No todo merece una respuesta. No todo requiere análisis, no todo problema necesita ser revivido una y otra vez en la cabeza. Observa lo que ocurre cuando no sigues un pensamiento ansioso hasta el final. Cuando lo ves aparecer y decides no alimentarlo. Hay un silencio breve, casi incómodo al principio, pero en ese silencio empieza a surgir algo nuevo, espacio. Y en ese espacio, la mente descansa. La ansiedad, privada de movimiento, se debilita. La verdadera fuerza mental no está en pensar sin parar, sino en saber detenerte, en elegir la claridad sobre el ruido. Y cuando desarrollas esa autodisciplina interna, la tranquilidad deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia natural. Hay una diferencia profunda entre escuchar tus pensamientos y obedecerlos. La ansiedad suele confundirse con urgencia porque la mente habla sin parar, reacciona a todo, opina sobre todo, interpreta cada detalle. Y cuanto más ruido interno hay, más frágil se vuelve la calma. Los estoicos entendieron que una mente fuerte no es la que responde a todo, sino la que sabe guardar silencio. El silencio interno no significa ausencia de pensamientos, sino ausencia de reacciones automáticas. Es ese espacio en el que un estímulo aparece y en lugar de responder de inmediato, haces una pausa. No para reprimir lo que sientes, sino para elegir cómo responder. En esa pausa, la ansiedad pierde impulso, porque vive de la inmediatez y del descontrol. Reaccionar menos es una forma de libertad. Cada vez que respondes de manera impulsiva a un pensamiento, a una emoción o a una situación, le entregas poder. Pero cuando eliges no reaccionar, cuando observas sin intervenir, fortaleces tu estabilidad interior. La mente deja de estar en guardia constante y empieza a confiar en tu capacidad de sostener el momento. Los estoicos practicaban esta quietud como un entrenamiento diario. Sabían que no todo merece una respuesta emocional, que muchas preocupaciones se disuelven solas si no las alimentas. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un espacio de claridad donde la mente se ordena. Cuando aprendes a reaccionar menos, descubres algo sorprendente.
Muchas cosas que antes te inquietaban pierden importancia, no porque hayan cambiado, sino porque tú ya no les entregas tu energía. Y en ese silencio elegido, la preocupación se debilita y la calma empieza a echar raíces. Todo en la vida cambia. Nada permanece tal como es, ni los logros, ni los fracasos, ni la alegría, ni el dolor. La mente humana, sin embargo, se resiste a esta verdad básica. Se aferra a lo que quiere que dure, teme perder lo que ama, se angustia por lo que se va a ir. Y así, la ansiedad encuentra terreno fértil, en la resistencia a la impermanencia. Los estoicos comprendieron que aceptar la transitoriedad es una llave poderosa para calmar el alma. Cada emoción, cada situación, cada sensación que hoy te abruma, tiene un límite de tiempo. Nada es eterno, nada está garantizado. Todo pasa. Aceptarlo no significa resignarse, sino comprender que cada momento, incluso el doloroso, es temporal. Esa comprensión disuelve la urgencia interna y disminuye la fuerza de la inquietud. Piensa en una ola rompiendo en la orilla. No importa cuán intensa sea, sabes que no se quedará para siempre. Su energía se disipa y la playa queda tranquila. Así son las emociones. Vienen, golpean, pero no permanecen. Cuanto antes lo reconozcas, antes dejas de luchar contra ellas y empiezas a navegar en lugar de naufragar. Aceptar la impermanencia no es un acto intelectual, es una práctica diaria. Observar cómo cambian tus estados internos y cómo cada preocupación se deshace con el tiempo te enseña a no apegarte, a no temer, a no sobrevalorar el peso de lo que pasa. La ansiedad pierde intensidad cuando la colocas en perspectiva. Todo es pasajero, todo fluye, nada se queda. Y cuando internalizas esta verdad, descubres una libertad que pocos conocen. La paz no depende de la duración de las cosas, sino de tu capacidad para verlas como lo que son, momentos fugaces que no merecen tu sufrimiento eterno. Las emociones tienen un poder enorme, pero no porque sean indomables, sino porque la mente a menudo les permite gobernar. El miedo, la ira, la preocupación, cuando no se observan, parecen tomar decisiones por ti, dictar tus acciones, alterar tu juicio. Los estoicos entendieron algo que hoy sigue siendo revolucionario. La razón no es solo una herramienta, es el timón que puede guiar incluso en medio de la tormenta emocional. Cuando la razón gobierna sobre la emoción, la claridad mental se convierte en tu refugio. No significa suprimir lo que sientes, sino integrarlo con perspectiva. Significa preguntarte, ¿esto que siento me ayuda a actuar con coherencia o solo me arrastra? ¿Estoy reaccionando a la realidad o a la interpretación de mi miedo? Ese instante de observación es suficiente para desactivar gran parte de la ansiedad que surge sin control. Imagina que tu mente es un jardín. Las emociones son semillas que aparecen constantemente. La razón es la luz que decide cuáles crecerán y cuáles no. Sin esa luz, las semillas de miedo y preocupación brotan salvajes, cubriendo todo con maleza. Pero cuando la razón ilumina, muchas de esas preocupaciones desaparecen antes de enraizar, y lo que queda son pensamientos claros, útiles y serenos. La claridad mental no elimina los desafíos, ni borra los problemas, pero cambia tu relación con ellos. Te permite responder con calma, sin el impulso que distorsiona la percepción. Te devuelve la sensación de que no estás a merced de tus emociones, sino que puedes elegir cómo involucrarte, cómo actuar y cómo sentir. Cuando practicas este dominio interno, descubres algo liberador. No es la ausencia de emoción lo que trae la paz, sino la presencia de razón que guía cada emoción. Y en ese equilibrio, el miedo se desvanece y la mente se vuelve un espacio donde la ansiedad ya no tiene voz predominante. La mente es como un río que nunca deja de fluir. Pensamientos aparecen, se cruzan, se mezclan, algunos útiles, otros completamente irrelevantes. La mayoría de las preocupaciones no merecen tu atención,
pero tu mente las trata como si fueran urgentes, como si tu felicidad dependiera de responderlas todas. Y ahí es donde la ansiedad encuentra su alimento. Los estoicos comprendieron que no todo pensamiento merece ser escuchado. Hay ideas que simplemente pasan, y tu tarea no es perseguirlas ni juzgarlas, sino elegir cuáles cultivarlas y cuáles dejar que se disuelvan. Esa elección, silenciosa pero consciente, es una forma de libertad que pocos ejercen. Al decidir a qué pensamientos das importancia, comienzas a reducir la carga innecesaria que la mente acumula cada día. Imagina que cada pensamiento es como un invitado a tu casa. Algunos traen claridad, creatividad, soluciones. Otros llegan solo para ensuciar el lugar, para generar ruido y confusión. Tú decides a quién recibes, a quién escuchas y a quién dejas pasar. Con esa práctica constante, la mente deja de reaccionar a todo automáticamente y empieza a responder con propósito. Elegir lo que piensas no significa negar lo que surge, sino no dejar que cada impulso marque tu estado emocional. Cuando aprendes a filtrar, descubres un espacio interno donde la ansiedad pierde fuerza, porque ya no encuentra ideas a las que aferrarse. Y en ese espacio, la mente empieza a recuperar su calma natural, libre de pensamientos invasivos que solo buscaban tu atención. La verdadera libertad mental no es no tener pensamientos, es saber cuáles merecen tu energía y cuáles no. Y en esa decisión silenciosa, diaria y consciente, empiezas a recuperar la serenidad que siempre estuvo a tu alcance. La calma no surge por accidente. No aparece mágicamente después de una noche de sueño o tras escuchar unas palabras sabias. Los estoicos lo sabían. La serenidad es como un músculo. Se fortalece con práctica constante, con repetición, con pequeños ejercicios diarios que entrenan a la mente para no reaccionar al primer impulso. Cada día ofrece oportunidades silenciosas de entrenar esa tranquilidad. Un correo inesperado que podría molestarte, una fila que te pone impaciente, un comentario que despierta molestia. En esos momentos, tu reacción es un reflejo de lo que has practicado antes. Si no has entrenado tu atención y tu juicio, la ansiedad salta de inmediato. Pero cuando la ejercitas, incluso los pequeños desafíos se enfrentan con un ritmo más pausado, una respiración más profunda, una mente menos atrapada por la urgencia. La práctica diaria no necesita ser grandiosa. Basta con detenerse un segundo antes de reaccionar, observar un pensamiento antes de dejar que te domine, reconocer un miedo sin permitir que te arrastre. Cada pequeño acto de conciencia es como un ladrillo que construye un refugio interior. Con el tiempo, esos ladrillos se convierten en muros de serenidad que resisten la tormenta, y la ansiedad ya no encuentra el terreno fértil que antes ocupaba. Los estoicos comprendieron que la paciencia y la constancia eran más poderosas que cualquier truco rápido. La calma no es un estado pasajero que llega y se va, es una capacidad que se desarrolla, que se fortalece y que se integra a tu vida cuando la entrenas de manera consciente. Cada día de práctica no es solo un acto de disciplina, es un acto de libertad. Eliges cómo vivir, eliges cómo sentir, eliges cómo responder. Y al final, cuando entrenas la serenidad a diario, descubres algo inesperado. La tranquilidad deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una consecuencia natural de tus acciones y tu atención consciente. La calma ya no es un lujo, es tu hábito. Vivir conforme a la virtud es más que un concepto abstracto. Es la brújula interna que guía cada pensamiento, cada decisión, cada acción. Los estoicos entendieron que cuando tus actos están alineados con lo que consideras correcto, cuando tus valores y tu conducta caminan juntos, surge una paz que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. La coherencia interna es el antídoto contra la inquietud. Mientras actúas en armonía contigo mismo, la mente encuentra reposo.
Piensa en lo que ocurre cuando haces algo contrario a tus principios, una sensación de malestar, una voz interna que cuestiona tus decisiones, un desasosiego que ni el tiempo ni la distracción pueden aliviar. La ansiedad no siempre viene de fuera, muchas veces nace de dentro, de la desconexión entre lo que eres y lo que haces. Por eso cultivar la virtud no es solo moralmente valioso, sino emocionalmente liberador. Los estoicos practicaban la virtud en cada aspecto de la vida cotidiana, en la paciencia frente a la adversidad, en la honestidad silenciosa, en la moderación frente a los deseos, en la valentía al enfrentar lo inevitable. Cada acto virtuoso, aunque pequeño, refuerza la coherencia interna y con ello genera un efecto protector sobre la mente. La inquietud disminuye porque ya no hay conflictos internos que la alimenten. Cuando decides vivir con virtud, incluso los problemas pierden parte de su poder. Ya no necesitas luchar contra tu conciencia ni justificar tus acciones. Cada decisión tomada con integridad es un ancla que mantiene tu mente firme. La ansiedad, que se alimenta de dudas y contradicciones internas, encuentra menos espacio para crecer. Y así, al alinear tu vida con tus valores, descubres una libertad profunda. No dependes de circunstancias externas, ni de la aprobación de otros, ni de resultados inciertos. La paz deja de ser una aspiración y se convierte en una consecuencia natural de vivir de acuerdo a lo que realmente eres. Hemos recorrido juntos un camino silencioso, casi invisible, por los rincones de la mente donde la ansiedad y la preocupación se instalan sin pedir permiso. Desde entender que no todo depende de nosotros, hasta descubrir que nuestros juicios, nuestros pensamientos y nuestra relación con el tiempo pueden ser entrenados, cada secreto estoico que exploramos tiene un hilo en común. La libertad interior no se encuentra fuera, sino dentro de ti. La mente ansiosa tiende a huir, a anticipar desastres, a reaccionar sin pausa. Pero cada paso que hemos visto es un recordatorio de que existe otra forma de vivir, con claridad, con calma, con atención al presente, con silencio interno, con autodisciplina y con coherencia entre lo que eres y lo que haces. Todo eso construye una fortaleza invisible que ni la incertidumbre ni el miedo pueden derribar. Lo más poderoso es que no necesitas esperar a que las circunstancias cambien para sentir paz. Cada secreto que aplicas, aunque sea un pequeño gesto diario, te devuelve un pedazo de control que la ansiedad parecía haber arrebatado. No se trata de negar la vida ni de suprimir las emociones, sino de caminar a su lado, con la razón como timón, con aceptación como compañera y con la virtud como guía. Si dejas que estas enseñanzas calen, descubrirás algo que los estoicos sabían desde hace siglos. La serenidad no es un regalo, es una habilidad que se entrena, que se elige y que se fortalece con cada instante consciente. La ansiedad deja de ser un enemigo omnipresente y se convierte en un fenómeno que observas, comprendes y manejas sin perder tu paz. Y así, poco a poco, te das cuenta de que vivir sin ansiedad no es un destino lejano ni un privilegio reservado. Es la consecuencia natural de aprender a mirar tu mente con claridad, a elegir tus pensamientos, a actuar con virtud y a anclar tu atención en el presente. La verdadera transformación no está en lo que cambia afuera, sino en cómo eliges sostener tu mundo interior.